Bienvenidos a Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida. Comenzamos. Bienvenidos una semana más a este programa Psicoalmería. Ya cumplimos un añito en televisión. Un año con momentos muy interesantes, emotivos y sobre todo en el que hemos informado de muchísimas cosas que eran pues tendencia en ese momento o que preocupaban a personas que nos escribían y te decían aborda este tema específico. Así que estamos muy agradecidos de poder ayudaros y acercaros la psicología a vuestra casa. También hemos tenido muchas personas que han acudido a nuestra consulta también a través de este programa para que la ayudemos de manera personalizada y eso pues nos enorgullece bastante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy me acompañan la psicóloga María del Mar y Julia. Bienvenidas, chicas. Gracias. Vamos a dar visibilidad, pero no solo visibilidad porque ya la tiene. El fenómeno Terian no necesita más visibilidad. Ahora mismo es demasiado viral. Pero sí vamos a entender mejor qué es y qué no es y qué riesgos implica y qué otro pequeño beneficio conlleva, ¿no? De alguna manera, porque no todo es blanco o negro. Además de los Terian, vamos a hablar de los autónomos, porque siguen muy asfixiados y hay una manifestación en pocos días, el 2 de marzo, en el anfiteatro de Almería a las 11. ¿Eres autónomo? Pues te esperamos, porque tu voz es importante también en esta manifestación. Ahora hablaremos mejor de todo eso, ¿vale? Empezamos. Fenómeno Terian. Terian viene de Terión, que en griego significa bestia, ¿no? Es alguien que se identifica espiritual o psicológicamente como un animal no humano. ¿Qué podéis decirme más para definir exactamente qué es un Terian? Pues un Terian es una persona cuya identidad se ve reflejada en un animal. Principalmente suelen ser personas adolescentes las que suelen verse más identificadas con este tipo de animal que actualmente pues existe. ¿Por qué adolescente? ¿Por qué esa etapa es más vulnerable a este tipo de fenómenos? Porque la identidad todavía está en construcción, entonces es posible que esos adolescentes no hayan encontrado todavía la suya y estén probando a ver qué es con lo que más se sienten identificados. Es como una identidad simbólica. Vale, o sea, saben realmente que son personas, Sí. pero es como pertenencia a un grupo o a una identidad, algo con lo que identificarse mejor. Vale, es decir, en principio debe quedar claro que no es un trastorno como tal, aunque para los padres no sean agradables este tipo de fenómenos, pero no es un trastorno, no está recogido como tal en el DSM, que es el manual diagnóstico que utilizan los psicólogos, ni en el CIE, que es el de médicos. Así que por esa parte, pues bueno, aunque asuste o no nos guste, entender un poco que es una etapa difícil y que ahora se da con estas condiciones, pero que han ocurrido en otros momentos de otras generaciones, no solo la generación actual, que es la generación alfa. Es lo que comentábamos antes de empezar el programa, por ejemplo, con el efecto emos, ¿no? Los emos de la década de los 80, los 2000, que era pues este tipo de adolescentes también, más característicos visualmente a la hora de vestirse, pues con el negro, el maquillaje, flequillos largos, y representaban porque tenían muchísimas emociones de tristeza y lo representaban así, creaban su identidad. No es exactamente lo mismo que los Terian, pero era una manera de compartir esa pertenencia en grupo. Es decir, que en esta etapa de la adolescencia, pues con estas características y estos ingredientes que necesitan los adolescentes, pues cualquier cosa, ¿no?, que vaya rellenando esa identidad de pertenencia, pues les puede funcionar en esta etapa de su vida. Es difícil que esto sea a largo plazo. ¿Qué más podemos hablar de este tipo de fenómenos de los Terian? En cuanto, por ejemplo, los riesgos que veis. Claro, al fin y al cabo, como tú has comentado, no es considerado como un trastorno psicótico porque al fin y al cabo tienen aún el juicio de la realidad reservado, pero sí es verdad que puede ser como un tipo de evitación de la experiencia de la realidad, ¿no? Porque puede ser una manera de tapar sus problemas o tapar su tristeza o incertidumbre o ciertos problemas que ellos tengan con esa manera de identificarse. Vale, me gusta, Julia. Es una manera de tengo que ser cada vez más responsable, más maduro, pero de alguna manera
voy para atrás, ¿no? Como Claro. así esto me ayuda a no tener que enfrentarme a tantas cosas, Claro. ¿no? Buscar un modelo más simple. Como un mecanismo de defensa, ¿no? Esa evitación Sí. experiencial que al fin y al cabo, pues, a la larga pues no tiene buenos resultados. A corto plazo puede parecer que sí, pero a largo plazo evitar esos problemas o evitar arreglar esa incertidumbre o esos conflictos que esas personas tengan, a largo plazo puede ser muy perjudicial. Y luego además, como estamos en un mundo tan hiperconectado, ¿no? Digitalizado, a lo mejor hay cosas que no hacen los adolescentes porque se están exponiendo más que nosotros en nuestra época, ¿no? Porque te expones tu vida en las redes sociales. Pero si hay este fenómeno en que es más viral y hay más personas como tú, pues ese efecto de no hacerlo desaparece, es más fácil lanzarse, Claro. ¿no? Porque ya ves que hay otras personas que comparten esa visión también. Claro, porque así no te sientes como raro, porque como lo hacen más personas, dices, pues puedo hacerlo yo también, ¿no? Exacto, o por probar. A lo mejor hay algún adolescente, etcétera, que lo ve y dice, pues yo quiero probar, ¿no? A ver qué pasa. Claro, y al fin y al cabo, como ha comentado Mara, la adolescencia es una etapa en la que te quieres sentir identificado con alguien, quieres sentir esa pertenencia a un grupo, que muchas veces pues la adolescencia pues más complicado tener, entonces es como más propenso en esa edad por eso, porque es como que quieres sentir ese sentido de pertenencia, de cohesión, y por eso pues suele pasar. Sí, como ha comentado Julia antes, a largo plazo, o sea, a corto plazo, puede ser beneficioso porque puede aumentar tu autoestima al sentir que perteneces a un grupo, pero a largo plazo te puedes dar cuenta de que no... Exacto. Claro, hay que evitar la experiencia, es una manera de evitar un mecanismo de defensa. Exacto, y le faltarán cosas, quiero decir, luego no es suficiente con este tipo de vida. Claro. Vale. Es importante lo que hemos dicho, que realmente puede suponer un problema solo si limita a otras áreas vitales, porque una persona que sigue siendo funcional en su área académica o laboral, familiar, etcétera, pues no supone realmente un problema en su día a día si solamente son quedadas momentáneas, por decir algo, ¿no? El problema viene cuando sí que interfiere en tu vida diaria, ahí sí estamos hablando de un riesgo, que sería como ese aislamiento social que también habéis comentado en algún punto, ¿no? Eso sería más a medio o largo plazo, si hay aislamiento social ya hablamos de un problema. Sí. Y ahí ya sí que recomendamos entonces la terapia psicológica y demás, porque así tiene que abordarse bien. Vale, imaginaros que os llega alguien a consulta, que os dice que quiere ser un TERIAN o que está empezando a serlo, ¿cómo lo abordáis? Yo intentaría explorar con qué función quiere... ¿Por qué? O sea, ¿por qué y para qué? ¿Cómo le hace sentir? Vale, es decir, no ver solo el cómo se está maquillando la máscara, ¿no? O el comportamiento que hace como animal, sino él qué función cumple y cómo se hace, cómo se siente, ¿no? Sí. Vale, profundizar ¿Por un qué poquito ha llegado a ese punto? Vale. ¿Cómo ha llegado a ese punto? ¿Y después qué harías? Pues si por ejemplo me dijese por problemas de identidad, porque no sabe quién es o no se encuentra, pues intentaría explorar un poco la historia de vida, ¿no? Vale. Y ver si en realidad es así, o es solo, pues, bueno, lo que me ha comentado de las redes sociales, que igual como todo el mundo ahora, porque está más viralizado, pues se ve más, pues la gente tiende más a venga, pues voy a probarlo, a ver. Sí, sí, es Si es solo por probar, o sea, por explorar, o porque realmente se siente así, su identidad. Exacto. ¿Y qué parte del animal es con lo que simbólicamente se representa, ¿no? Claro. Cada caso es diferente, pero imaginaros que me voy a inventar, que es un pájaro y dices que quiero libertad, ¿no? Pues de qué manera Claro. lo estás sintiendo ahora, qué es la libertad para ti y explorar un poquito más sobre eso. Sí. ¿Y tú, Julia? Claro, es lo que comentáis, al fin y al cabo, sentirse un tipo de animal puede indicar qué cosas a ellos le faltan en su vida, porque por ejemplo, si es un gato, si se siente un gato, puede indicar esa independencia que no tienen. O si es un perro, pues necesita quizá esa protección que aún no están presentando. Entonces, es como ha dicho Mar, explorar la función de por qué se sienten así identificados y en base a eso, pues trabajar ese sufrimiento que tengan ellos detrás, que les ha llevado a sentirse así. Todo eso siempre desde la comprensión. Claro. Desde la Exacto. comprensión, desde la escucha, de que puedan
realmente explorar, ¿no?, ese autoconocimiento personal y no por lo que pueden encontrar muchísimas personas así que están empezando como a explorarse, aunque sea con este fenómeno TERIA, y encuentren desde la familia cercana y del entorno rechazo. Claro. Hablando de este rechazo, hay una nueva ley en México que ha salido este mes, en febrero, que es la ley TERIA. Y esto también genera mucho debate, porque lo que busca México, en Nuevo León, es proteger a este grupo para que no haya acoso. Sin embargo, pues yo sí considero que esta ley TERIA de México puede traer más sombras que luces. ¿Qué pensáis vosotros? Claro, al fin y al cabo es un círculo vicioso, porque que se establezca una ley para proteger a las personas que se sientan perros o gatos, la ley TERIA, al fin y al cabo un poco contraproducente, porque existen otros problemas que deberían de tratarse más, como es por ejemplo el bullying. A una ley que, bajo mi punto de vista, considero que hay otros aspectos más importantes a los que darle visibilidad, como es por ejemplo el bullying, que hay más cantidad de personas que sufren bullying y se le está dando muy poca importancia en comparación a los TERIA, que al fin y al cabo es, como habéis comentado, es un fenómeno que ahora mismo se está viralizando un montón y quizás no hay tantas personas como realmente parece. Eso, lo del sesgo de disponibilidad, muy bien, Julia. Cuando vemos algo tantísimas veces y además tiene una connotación emotiva, ¿no?, porque lo ves y puedes sentir, madre mía, ¿qué le pasan a estos chicos? Hoy sí me toca a alguien cercano. Esa emoción de preocupación hace que algo se vuelva incluso más viral todavía. Y el sesgo de disponibilidad significa que creamos que hay muchísimos más casos que quizás son los mismos que hace 2 meses, pero que ahora estamos viéndolo, ¿vale? Sí. Y luego lo de la ley de México, si hay leyes que ya engloban esa protección a personas, no deberían de crear una ley específica TERIA. O sea, a lo mejor hay otra, como has dicho, de ley bullying o ley contra el acoso, porque se está reforzando que este grupo permanezca y puede tener riesgos para esas personas validarle esa pertenencia a este tipo de grupos. Entonces es un arma de doble filo. Sí. Ahora, otras cosas que nos llegan, ¿no?, preguntas que nos están llegando por WhatsApp y por email, es algunos padres preocupados de qué harían si eso les ocurre, de qué pueden hacer. ¿Qué pensáis? Pues yo, como hemos dicho antes, yo intentaría primero calmarles y explicarles que es un proceso, que son adolescentes que están en búsqueda de su identidad y pues están probando, que no hay que alarmarse ni tampoco castigarles o decirles no salgas hacia la calle o no, porque eso al final va a reforzar todavía más su inseguridad quizá y siga peor en esa línea. Pero que los padres piensan no salgas hacia la calle porque están intentando protegerlo, claro, ¿no?, y evitar daños mayores. Claro, y lo que hace es todavía exacerbar esa conducta. Claro, y luego también hay que ver la personalidad del menor, qué tipo de personalidades hay, porque basta que a uno le digas que no para que lo haga con más fuerza, ¿no? Claro. Entonces ahí es algo más personalizado, pero en principio es que dentro de todo sean lo más comprensivos posible los padres, sí, que sepan que es un fenómeno seguramente transitorio, sí, ver qué función cumple el niño que está necesitando, y para pautas más personalizadas pues que acudan aquí a consulta con nosotros o en salud mental o algo, porque siempre lo bueno es que tengan pautas más personalizadas los padres también, evidentemente, porque no nacimos preparados para eso. No. Incluso hay ya manifestaciones también, ¿no?, de TERIA, he visto yo como reuniones. Sí, ya. Sí. Y luego lo que me gusta mucho de España es, con respeto, pues ciertos memes que hay, siempre desde el respeto, ¿no? Pues de padres diciendo, pues yo me identifico pues como una madre, como una mujer soltera, sin hijos, cuando está en los cuantos, cuando el niño a lo mejor pide algo. O el típico meme de que hay un niño que dice con un perro y dice, bueno, pues hoy duermo en la terraza. Y le pone el cacharro de pienso que no, mamá, ya se me ha quitado. Se me ha pasado. Sí. Entonces esos memes pues ayudan un poquito a quitarle ese hierro al asunto, porque hay veces que si no, pues no podríamos sobrevivir con tantas cosas, ¿no?, que nos generan malestar. Pero siempre lo he dicho, que cuando son situaciones que vamos viendo, sobre todo que están restando funciones importantes en ese área de esa persona, es decir, que no va a trabajar, o que no va al colegio, o que se aísla de la familia, de una manera más excesiva, no porque sea un adolescente que está siempre cerrado a su cuarto, ¿no?, que ahí ya sabemos que es esa etapa más vulnerable. Pero si hay más limitaciones, ahí es cuando tenemos que prestar más atención. Si no, de momento,
observación y exploración, ¿no? Que necesita ese adolescente, que suele ser la mayoría de los casos. Lo que no hemos comentado tampoco es las cosas que han podido alimentar este fenómeno, que pueden influir, aunque no sean determinantes. Por ejemplo, Quadrobix, que es un deporte que se estaba últimamente también en auge, que consiste en correr y andar como a cuadrupedia, ¿no? Como animales. Sí. Entonces, eso que muchos jóvenes lo practican, que es un ejercicio de alta intensidad. No sabemos si eso ha podido influir o no, pero bueno, es por dar esos datos. Luego, que también había una época de uso de más máscaras hechas a mano, algunas de animales, otras no, como algo más artístico y validado. Lo dejamos ahí, por si alguien quiere más información, aunque no sabemos si eso es realmente lo que ha influenciado más o no. ¿Algo más que queráis comentar de bacterias? Pues sí, quizá que podemos comprender esa manera de identificarse como animal para tapar cierto sufrimiento, ¿no? Pero tampoco podemos validarlo todo, porque también muchas de estas personas llevan a cabo conductas que son un poco disruptivas con ser humano. Por ejemplo, morder a otras personas tampoco es muy... Exacto. Claro. Que no es todo o nada, hay ciertas cosas que evidentemente hay que ponerle el límite y tienes que dar consecuencias, por supuesto. Y si no se la ponen los padres, no os preocupéis que se la va a poner el sistema. Efectivamente. Porque, no sé, si un policía agrediendo a alguien, por muy tellán que seas, tus consecuencias las tienes. Claro. Yo también he visto un vídeo en redes sociales de una persona que se siente como perro y se sube a un taxi y el taxista pues le empieza a hablar que a dónde quiere ir y le contesta diciendo wow, en vez de hablando. Pues eso también sería una conducta no apropiada. Exacto, y luego puedes sentirte identificado como un perro, pero tampoco, o sea, está repercutiendo en la vida social también. En ese vídeo específicamente, al final baja la mujer, ¿no? Que realmente eso es montaje, porque así lo sigo yo hace tiempo a ese taxista que es influencer y de todo lo que esté de moda hace una parodia. O sea, no es un caso real, pero seguramente harán casos reales, ¿no? Pues sí. Pero eso, es decir, no podemos quedarnos con las ventajas de algo, pero las desventajas no. Vale, pues listo. Este tema de Ethereum yo creo que lo hemos abordado genial. Si tenéis alguna duda, quedamos a la espera de que nos escribáis y lo abordamos. Vamos a pasar al segundo bloque, los autónomos. Elige tu ando, alista tu equipo, la batalla está a punto de comenzar. Un entorno realista, misiones desafiantes. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir? Para niños, adultos, amigos y familias, sin distracciones, solo tú, tu equipo y la adrenalina. Paintball Supervivientes en Hergal, a solo 20 minutos de Almería. Vive la experiencia y demuestra que eres el mejor. Reserva ahora y únete a la batalla. Visítanos en www.paintballsupervivientes.es o para reservar tu día Pinball, llámanos al 615-188-550. Paintball Supervivientes, acción de película. La casita jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Hergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202 o en nuestra página web laherenciaoculta.com. En el Hey, hola Pablo. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Qué bien te veo. Gracias, la verdad. Desde que vengo así a Almería estoy mucho mejor. Venga, nos vemos, Alberto. Venga. Hasta luego. Almería,
es tu mejor compañía. ¿Sientes que ha llegado el momento de parar, mirar hacia adentro y empezar a cuidarte? En Psicoalmería te acompañamos a crecer y avanzar. Somos tu centro de psicología clínica en Almería, especializado en el bienestar emocional de adultos, mayores, adolescentes, niños y familias. Realizamos terapia individual, de pareja, sexología, terapia infanto-juvenil, familiar o grupal. Tu proceso es único y aquí lo tratamos como tal, porque pedir ayuda también es un acto de valentía. Psicoalmería es tu centro de psicología. Psicoalmería es tu mejor compañía. Cuando quieres empezar. El próximo 2 de marzo, en el anfiteatro en la Rambla, a las 11, está la manifestación de autónomos. ¿Por qué? Porque ya es necesario seguir alzando la voz de este sistema cada vez más insostenible. El 30N, que fue el 30 de noviembre, muchísimas ciudades en España se unieron a esta manifestación, aunque Almería no le dio tiempo, no porque no quisiera. Este mes, el 2 de marzo, sí que estamos en Almería también alzando la voz. ¿Qué es lo bonito de esta manifestación? No hay ningún partido detrás, son solo autónomos, no hay política, simplemente es las condiciones en las que están viviendo, que cada vez son más asfixiantes y que por fin este colectivo empieza a hacer cada vez más fuerza. Y ojo, esto es importante, voy a decir, el 2 de marzo, lunes, la anterior cayó en domingo, porque un autónomo no se permite cerrar su negocio. O sea, ¿cómo tenemos que estar ya los autónomos para ir un lunes a una manifestación? Ojo, eso ya también dice muchísimo, porque ya no podemos más, ya realmente son condiciones que van cada vez a peor. ¿Qué podéis decirme de esta manifestación que va a tener lugar en breve? Pues yo pienso que es importante porque es necesario dar voz a esta situación que tenemos los autónomos, que es insostenible y no es justo al final. Exacto. Julia. Claro, al fin y al cabo, es como hemos comentado antes, están sobreviviendo más que prosperando, ¿no? Tienen ahí esa tensión, esa carga detrás, esa insatisfacción económica, laboral, que al fin y al cabo todo eso quema y agota muchísimo. Es la sensación de eso de que lo exprimen como limones, ¿no? Que se dice eso también. No estoy trabajando para poder vivir mejor, sino viviendo solo para trabajar. Porque hay veces que no hay diferencia entre un lunes y un domingo, ¿no? Y continuamente pasar el mes pensando si al menos vas a cubrir costes es muy doloroso. O a veces tienes que pagar aunque todavía no has tenido ese importe. Por ejemplo, hay muchísimas administraciones públicas a las que facturas, te puedes tirar, aunque en teoría no deben de tardar más de 60 días, eso lo tardan. Pero tú tienes que adelantar ese IVA y pagar muchas cosas aunque tú no hayas conseguido realmente esa factura a tu favor. Entonces son muchísimos costes y sobrecostes que mentalmente hacen que cueste salir adelante también. Ya no económicamente, también mentalmente hay una carga ahí terrible. Mira, el mes pasado, enero de 2026, ha sido el peor mes en 14 años. Han habido 614 bajas diarias de autónomas, 614. Es decir, el primer mes de este año hay 19.000 autónomos menos. Una gran cifra. Sí. La verdad que sí. 19.000 menos, de autónomos. Vamos a hacer un resumen de lo que están pidiendo, lo que estamos pidiendo los autónomos con esta manifestación. Porque realmente la anterior sí funcionó, a pesar de que no fue España entera, que fueron muchas ciudades, sí se consiguió pues, congelar un poco la cuota de autónomos, que cada año estaba subiendo más y más. Sin embargo, la protección o desprotección que tenemos los autónomos es prácticamente la misma, ¿no? Es evidente. Se piden que las cuotas de autónomos sean realmente proporcionales, ajustadas realmente a los ingresos reales mensuales. ¿Por qué? Porque incluso el sistema obliga a muchos autónomos a pagar cuotas fijas aunque no ingresen, generando cada vez más endeudamiento y cierres prematuros, evidentemente. No está siendo un sistema proporcional y justo, hay muchos meses incluso que los quitan al hacer esta regularización de cuotas porque ha habido alguna baja o alguna circunstancia y lo que hacen es siempre pues, a favor de la seguridad social la regularización de las cuotas, eso es evidente. Entonces ahí habría que ajustar muchísimo la normativa actual. También solicitan la exención del IVA hasta 85.000 euros, que esta es una normativa de la Unión Europea 2020/285, no es nada raro, no lo estamos inventando una ley nueva, ¿no? Sino que esto ya se hace en Europa. Aplicación inmediata de la exención de IVA si la facturación es inferior a 85.000 euros anual
Y también, en la medida de lo posible, lo ideal sería la exclusión de la obligación de factura digital para este autónomo, que factura un poco, y meter software de factura digital y demás, pues le encarece mucho más todo lo que ya lleva. Y esta, ya os digo, esta directiva es desde el 2020, pero España sigue sin aplicarla. O sea que no está ese alivio fiscal a más de medio millón de autónomos que les podrían venir bien. O sea que lo que habría que intentar, ¿no? como país, como sociedad, es que realmente estos autónomos, no solo por ellos, sino también por los frutos de su trabajo, que también ayuda a más personas, porque pueden crecer y van generando más empleo. Y ahora actualmente cada vez baja más, o sea, está bajando la reducción muchísimo de autónomos que no se pueden permitir contratar trabajadores. La mayoría de los trabajadores pues están con medianas, grandes empresas, no con autónomos ni microempresas. También solicitan pues, que se elimine el rol del autónomo como recaudador del Estado. Y esto sí funciona en otros países. Es decir, que el autónomo es el que adelanta muchas veces dinero que no le pertenece, asume riesgos económicos, también sanciones por error administrativo, y este modelo provoca pues, más tensiones de tesorería y distorsiona la actividad. En otros países existe esa recaudación automatizada sin intermediarios, que el autónomo no tenga por qué pagar todo eso a la Seguridad Social y Hacienda, sino que puedan ser directamente los clientes finales o los trabajadores los que puedan ingresar sus seguros sociales y en este caso los clientes el IVA. Esto quitaría muchísima carga mental y fiscal para el autónomo y podrían dedicarse más a sus actividades. Sin embargo, pues el Estado considera que esto no es sostenible, eso es lo que han dicho en varias ocasiones. Pero ¿cómo puede ser sostenible para otros países y para el nuestro no? Aquí también es un punto importante lo que solicitan, que es la reforma integral del cese de actividad del paro del autónomo. ¿Por qué? Porque se le da un porcentaje muy bajo de la gente que lo solicita, el 10% en ocasiones o menos, del 100% de personas. Es decir, estás cotizando para algo, tienes que cerrar tu actividad, porque no porque quieras, sino porque no funciona, no puedes más, y te deniegan el paro. Mientras que para un asalariado, si tú has trabajado, el paro lo tiene asegurado el 100%, pero para un autónomo no. Para un autónomo no. Entonces eso debería de cambiar. Llevan años luchando contra esto y no hay manera. ¿Por qué? Porque la burocracia es muy alta, cada vez te solicitan más documentos y aunque tú lo tengas de manera objetiva, el cierre es aún así muy difícil que se lo concedan. Entonces personas que realmente luego se quedan literalmente en la calle, aunque hayan pagado por esas prestaciones que luego no reciben. Entonces esto también debe cambiarse. Piden muchísimas más cosas, la verdad, todas con sentido, con lógica. Así que la manifestación, pues espero que acudan todos los posibles para que se cree esa unión, esa piña y se consigan esos cambios que son necesarios. Luego, otra cosa también importante que sufrimos muchos autónomos son todas las notificaciones que mandan las administraciones públicas, que el 90% de esas notificaciones están siendo a deshoras, es decir, no en horas prudentes ni laborales. Puede ser un sábado, un domingo, a las 2, 3 de la mañana, suele ser como esa horquilla de hora donde más te pueden llegar, entre las 1 y pico, 2 de la mañana. Lo cual es raro porque no hay una persona detrás para enviarlas, lo dejan programado. ¿De qué manera juegan con nuestro desgaste emocional y psicológico enviándolo en estas fechas en las que en teoría debemos descansar, intentar desconectar, estar con nuestra familia? No, ya las notificaciones. Hay muchísimas personas también que esas notificaciones las han tenido en fechas más señalizadas como Navidad. Entonces, una manera de la sensación que tenemos psicológica es el sistema, no te olvides, ¿no? de la Seguridad Social y de Hacienda, que estamos ahí en todo momento, vigilando. Y luego encima nos exigen a los empresarios la desconexión digital para los trabajadores, que es necesaria. Pero ¿por qué no nos permiten esa desconexión digital a nosotros? Cuando en cada momento puedes recibir una notificación, un requerimiento, etcétera, y te dan solo 10 días muchísimas veces de margen para presentar todo. Claro, entonces está en estado de alerta todo el rato. Sí, es hiperalerta, hipervigilancia, eso es. Y a la vez provoca, yo creo que mucho desgaste en la propia vocación que cada uno tiene respecto a su trabajo, porque te terminas como cansando, ¿no? De la misma situación y yo creo que el rendimiento que luego tienes en el trabajo es mucho más bajo, por ese estado de hipervigilancia que mencionas. Exacto, no puedes estar 100% como podrías estar si te dedicaras solo a tu actividad, porque está la vigilancia, está el estado de alerta, ansiedad constante.
tu profesión cada vez la vas viviendo de otra manera, porque esto pasa también, evidentemente, en otros trabajadores. Sí, es una manera en que lo que dice Julia, no acaba viendo la profesión de la misma manera, porque tienes tantísimas obligaciones que te cuesta hacer que disfrutes la profesión y eso se generaliza también a tu unidad personal y familiar. El sueño, el insomnio, se agrava muchísimo en este colectivo de autónomos cuando ves que cada vez tienen más trabas. Ya no piden que le ayuden en muchas ocasiones, sino déjame trabajar. Y tampoco en ocasiones se permite. Por toda la burocracia y todo lo que hay. Es que es demasiado ya, eso, la sensación de exprimirse como limones. Y la metáfora que están usando ahora, ¿no? La de la rana, que la comentabas también. Venga, ¿cuál es la metáfora de la rana? La metáfora de la rana es aquella en la que cogen a una rana, la meten en una olla y poco a poco le van subiendo la temperatura. Entonces estás habituado a esa temperatura y no eres consciente de que cada vez te están, por así decirlo, apretando más los tornillos. Te están exponiendo, te están explotando de una manera que no te das cuenta de que las temperaturas están subiendo y tú quieres salir de ahí. Exacto, exacto. Es decir, que cada vez se le ha ido presionando más este colectivo de autónomos, se han ido adaptando porque era poco a poco. No es que de repente el agua estuviera tan caliente como para saltar la rana, ¿no? Sino que se ha ido adaptando. Pero ya llega un momento en que ya han dicho hasta aquí. Y la verdad es que muy pocas manifestaciones de autónomos han habido, así como sí de otros colectivos. Con lo cual esto es un cambio. ¿Algo que queráis añadir más de este tema? Nada, que la verdad que es una pena que esté la situación así. Porque personas que buscan emprender o su vocación al final pues acaba teniendo que ser autónomo porque no te queda de otra. Exacto. Y al final estás perjudicado. Exacto. Al menos espero que esta manifestación sirva realmente para que se les dé esa, pues, como trabajadores que son, ¿no? Esos derechos que realmente le pertenecen, igual que están en otros países de la Unión Europea. No podemos ser la Unión Europea para las cosas que le interesan al Estado, pero para otras no. Esto ocurre con más colectivos aparte de autónomos, por supuesto, pero como la manifestación ahora está aquí en pocos días, por eso hay que darle más visibilidad. Hemos hablado del fenómeno Terian y también de la próxima manifestación de autónomos. Cómo nos afecta eso a nivel psicológico y qué es lo más probable que ocurra, ¿no? Pues, ¿qué es lo más probable que ocurra? Pues con los Terian, pues que sea algo pasajero y que luego tengan otras etapas en las que podrán trabajar, no sé, como médicos, como constructores, como profesores, como con otras profesiones como lo hemos actuales, ¿no? Dejaron esa etapa atrás en las que también se identificaban. Y los autónomos, pues eso, esperamos que a través de estas manifestaciones pues se vayan consiguiendo esos beneficios, esos derechos que realmente les corresponden, ¿no? Para que la sociedad siga avanzando. Porque no dejan de ser también personas que son muy luchadoras, muy resilientes y que para llegar a hacer una manifestación es porque ya realmente lo que decíamos de la metáfora de la rana ya están muy quemados. Así que si tenéis algún otro tema que os gustaría que exploráramos, por favor escribidnos y lo abordaremos con mucho gusto. Pues nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida.